tabulación o por conocimiento. Por ejemplo, una cuadrática, una cúbica, ya más o menos conocemos. Pero funciones de grado 5, podemos hacer algún intento con la tabulación. Pero si fueran funciones racionales, las funciones racionales son diferentes, no siguen un patrón, no todas. Entonces ahí viene, adelante, ahí viene el concurso de los límites para definir algunas cosas. Uno. Generalmente tenemos la idea de que 1 al infinito, 1 elevado a cualquier exponente, eso debe ser 1. Vamos a demostrar mediante el límite que esa solución. El 1 al infinito me debe llevar hacia el valor e en el límite. ¿Está bien? Ya, pero antes de eso, entonces insertamos bajo esto del límite de infinito. La propiedad básica aquí, ¿cuál sería? Límite de 1 sobre x, cuando x tiende al infinito, este debe ser 0. ¿Está bien? Límite de 1 sobre x, cuando x tiende al infinito, eso debe ser 0. Vamos, tú te puedes recordar de esa propiedad fácilmente, ¿sí o no? Imagínate que x viene a ser el número de evaluaciones. ¿Está bien? Y pueden ser 10, y pueden ser 20, 1000, y la tendencia de todas esas evaluaciones sería a 0. Nada más. Simple y sencillo. Pero no grabes eso. Si tienes ese límite, por ejemplo, límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a infinito, ¿a qué sería igual? No me vas a decir que cuando reemplaces infinito al cuadrado vaya a salir ¿Qué no, profe? super infinito, ¿no? 1 sobre infinito al cuadrado seguiría siendo 0. Porque el infinito aquí, de todas maneras, al cuadrado sigue siendo infinito. Pero ahora, si escribimos x más 1 sobre x, cuando x tiende al infinito, ¿podríamos separar esto? X entre x más 1 sobre x. Y entonces ahora, ¿saben? X entre x sería 1, ¿cierto? 1 sobre x sería 0, ¿cierto? Este límite nos lleva hacia el valor 1. En este límite. Ya no puedo decir que voy separando, ¿no? Tampoco me vas a decir que separamos estos dos, estos dos y estos dos. Por más de que pueda haber un A. A ver, si aquí se me ocurre dividir ambos términos entre x cuadrado, no pasaría nada, ¿no? ¿O pasa algo? Todo seguiría igual. Si los dividimos entre x cuadrado, va a ser adelante, note que a cada factor lo hemos dividido entre x cuadrado. Luego diremos por qué. Si aquí hacemos lo que hicimos de repente con el ejercicio 2, puedo separar, ya sería 1, 3 sobre x y 1 sobre x al
Acá lo mismo, 2 menos 4 sobre x y 3 sobre x al cuadrado. Si a esto le quieres plantear el límite cuando x tiende al infinito, 0, 0, un medio, ¿sí? ¿Está bien? A ver, en este caso, si esto lo separamos, sería x medio, ¿sí o no? Menos 3 sobre 2x. No me digas que esto sería medio infinito, ¿no? La mitad del infinito. ¿No existe? Sigue siendo una cantidad infinita. O sea, si el infinito se multiplica por 2, le sacas la mitad, lo elevas al cuadrado, sigue siendo infinito, ¿sí o no? Un nuevo infinito, pero teóricamente infinito. Esto de aquí sí sería 0. ¿Está bien? Porque sería por propiedad. Ahí dice 1, pero podría ser 3. 3 es insignificante con respecto al infinito. Pero entonces tengo infinito menos 0. Eso sigue siendo... O sea, el resultado de ese límite es infinito. ¿Está bien? Y si fuera así, claro, podría hacer la misma operación de dividir entre algo, ¿cómo estás? O de repente separarlo. Y acá me quedaría 2 sobre x. Teóricamente este es 0. Y entonces aquí iba a generalizar un poco la idea. Si tú revisas algunos libros, cuando ven esta parte de límites infinitos, dice, bueno, ahora observaremos los 3 casos. No sé, sinceramente yo no apoyo esa idea de que sean 3 casos porque no son 3 situaciones distintas. Porque si yo hiciera, de repente, ¿no?, tomar este argumento de decir, vamos a dividir entre cierto factor, aquí, aquí o aquí, yo voy a llegar a los resultados de la misma forma. Pero bueno, ¿qué es lo que te indica? Adelante. ¿Qué es lo que te indican esos 3 casos? Solamente cuando vemos límites donde x tiende al infinito, ¿está bien? Vamos a analizar el límite de p de x entre q de x cuando x tiende a infinito. Entonces acá se dan los 3 casos. Si el grado de p y el grado de q son iguales, mire usted acá, los grados son iguales, ¿sí o no? Mayor exponente. Al final de toda esta novela, el artificio que hayas hecho, lo que me quedó es un medio. Si tú eres observador dirías, profesor, que sería más fácil solamente que tomemos el coeficiente principal de cada uno. Un medio, ¿sí o no? O sea, si los grados son iguales, tú puedes llegar a que este límite sería solamente coeficiente principal sobre coeficiente principal. O sea, al ojo, no tendría que estar haciendo todo el artificio. Si el grado de P es menor al grado de Q, sería este el caso, ¿cierto? Si el numerador tiene menor grado que el denominador, entonces esto apunta a 0. Y si el grado de P es mayor al grado de Q,
es el límite al infinito. ¿Está bien? O sea, si tengo esa clase de límite, podría de repente hacer un juicio adelantado sin necesidad de estar haciendo procedimiento alguno. Pero claro, entonces no hay ejercicios trascendentes en esta parte, no, si lo hay. Por ejemplo, digamos de aquí. Si yo le diera, a ver, límite de 1 más 2 más 3 hasta x. Y digamos todo esto sobre un x cuadrado más 1. Con x que tiende al infinito. Tú me dirías, vamos separándolo. 1 sobre, vamos a ponerle sobre x cuadrado nada más. 1 sobre, 2 sobre, 3 sobre. Y entonces cada uno sería 0, 0, 0 y todo sería 0. Sin embargo, te pregunto, ¿esta suma es notable? 1 más 2 más 3. ¿Recuerdan la suma de todos los números naturales? La suma de todos los números naturales sería n por n más 1. En nuestro caso sería un x por x más 1 sobre 2. Y todo esto sobre... Ahora, si yo lo multiplico, podría simplificar. Vamos a hacer miles de cosas, ya hemos dicho. A ver, lo voy a multiplicar. Esto sería x cuadrado sobre 2, o sea, un medio, ¿cierto? Y sería más x sobre 2. ¿Puedo notar algo? A ver, ¿cuál de las tres situaciones estaría descrito? Claro, ¿cómo está? Los grados de P y Q, los grados del numerador y denominador son iguales. Entonces, el límite solamente sería el cociente de sus coeficientes principales. O sea, el coeficiente acá es un medio, acá el coeficiente es... ¿Dividimos? Un medio. Listo, se acabó. Pero ¿dónde estuvo la previa? Quizás hay que utilizado un criterio de sumas notables, ¿no? Recuerda un poco la suma de los pares, los impares, los cuadrados, los cubos, los números triangulares. Fíjense esas sumas, por favor, ¿ya? Profesor, toma los dos primeros, los coeficientes de los dos, ¿verdad? Y x medios es, por ejemplo, Si tú lo separas, es infinito. claro, porque si este es un x sobre x cuadrado, te va a quedar 1 sobre x. Le acompaña un coeficiente cualquiera, pero 1 sobre x y es 0. Sería, si lo junto el otro sería x. No, con el otro. ¿Sí? Sería un medio, ¿no? Sería, te va a quedar x, 1 sobre 2x te va a quedar. Y sería 0, por la tendencia. Recuerda que estos tres casos se abordan cuando x tiende al infinito. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos, por favor? Caballero. Correcto, pues, o sea, va a ser sistema. O sea, nada, lo primerito que puso 1 sobre x. Así, Sí. es propiedad elemental. Eso lo podemos ver inclusive. Comentamos de que 1 al infinito, contrariamente a lo que pensamos que debe ser 1, más bien tiene la tendencia hacia el valor e. Y lo explicamos aquí. Imagínate que tengamos la función 1 más x elevado a la 1 sobre x. Mi pregunta sería, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Todo infinito? Todo real. Todos los reales. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí?
¿Qué dice mi estimado? ¿Jugó? Muchachos, cuando vemos una función como esta, dime, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 2. Reales menos 2. Te das cuenta que hay una división, ¿cierto? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Reales menos 2. Claro, porque en este exponente tengo otra expresión algebraica, así que entonces vuelvo a preguntar, para esta función, ¿cuál sería su dominio? Todos los reales. ¿Todos los reales? Todos los reales excepto el cero. Entonces, recuerda que la idea del límite es más o menos indagar, ¿no? Buscar la aproximación para una función en un valor, ¿no? O sobre un valor que no es parte del dominio. 0 no es parte del dominio. Me interesa saber cuál sería el límite o a dónde apunta la función, a dónde se aproxima, a dónde nos lleva. 1 más x elevado a la 1 sobre x. Mira, tendríamos que hacer aproximaciones por izquierda y por derecha. Hacer tabulación con valores, ya hemos dicho, quizás no enteros. Les voy a presentar la gráfica de esta función, o sea, lo que de repente hubiéramos hecho nosotros. ¿Vale? Aquí, ¿no? Esta de aquí es la gráfica de nuestra función f 1 más x elevado a la 1 sobre x. Pero sobre el valor 0 no debe existir, ¿sí o no? O sea que este punto debería ser abierto. ¿Qué valor es? Bueno, es mayor que 2, es menor que 3. Este valor aproximadamente es 2.718. Tiene apuro. ¿Podría ser incluso en las 8? ¿Sí? ¿Podría ser? Espera, porque voy teniendo y subo los otros. ¿Qué pasó? Punto abierto. Este valor es 2.718 aproximadamente. Y esa es la tendencia hacia el valor E. O sea, esta función, calculado sobre el valor 0, aproximado sobre el valor 0, por la izquierda y por la derecha, me lleva hacia ese resultado. Pero a ver, ponte teóricamente en la supuesta idea de que x tiende a 0. Si x tiende a 0, esto sería 1, ¿sí o no? ¿Está bien? La tendencia sería a 1. 1 sobre 0 tiende a ser infinito. 1 sobre x tiende a ser 0, pero el x es infinito, ¿cierto? O sea, 1 sobre infinito tiende a ser 0, pero 1 sobre 0 tendría que ser tendencia hacia el infinito. O sea que aquí estaríamos frente a la idea de 1 elevado al infinito, y eso me lleva hacia el valor e. Otra forma, esta función 1 más 1 sobre x elevado a la x. Vamos a analizar esta función cuando x tiende al infinito, porque ese sería el problema. ¿Está bien? Cuando esto tiende al infinito, esto sería tendencia a 0. Me quedaría 1. Me quedaría 1 al infinito. Y eso también va a ser e. Ahora te dirás, pero por ahí no veo que cruce por el punto e. Sin embargo, voy a recurrir a un comando. Asíntota. Sería la asíntota de que no. Comienza con mayúscula. Ahora,
Mira dónde está la asíntota. Asíntota, y es lo que vamos a empezar a ver en la siguiente clase. ¿Cuánto de esta debe ser? ¿Qué significa esa recta? La función, ¿está bien? La curva, así, tú puedes darle valores 10, 20, 5000, 10.000, lo que sea, y no vamos a poder cruzar por esta línea, ¿no? Como una frontera. Eso, pero no lo va a intersectar. Es asintótico. Lo que yo podría decir es que la función tiende, se aproxima a este valor, ¿cierto? ¿Y este valor que hemos dicho que es? E. Lo que tenemos aquí son dos propiedades, ¿está bien? Dos funciones particulares que me dan la idea del 1 elevado al infinito. Y que esa tendencia debe ser E. O sea, muy contrario a lo que pensamos de que 1 al infinito debe ser 1. O sea, es cierto que 1 elevado a cualquier exponente, y ese exponente debe ser una cantidad finita, por más que sea 1 elevado a 1.000.000, 1 elevado a 1.000.000.000, bueno, eso sabemos que va a ser 1. Pero 1 elevado al infinito tiene otra historia. La tendencia es hacia el valor n. Y por ejemplo, voy a compartir este límite. ¿Cómo calcular este límite usando alguna de estas propiedades? Hemos visto límites donde has utilizado aspa simple, factorización, racionalización, Ruffini, etc. Pero no hemos visto uno donde tenga exponente. ¿Qué podríamos hacer ahí? Tendríamos que ampararnos en uno de estos límites. Podría ser el segundo. Si esto lo separamos, esto sería 1 más 3 sobre x. Pero ahí dice 1 sobre x. No te hagas problema. Si aquí es 1 sobre x, acá lo que tienes es el inverso, o sea, 1 más 1 sobre x elevado al inverso de x. Si acá es 3 sobre x, entonces tú de una manera artificial ¿está bien? Si este es 3 sobre x, simplemente le buscas su inverso. Pero hasta ahí ese es, tú lo has insertado, ¿no? Artificialmente. Así como lo elevas, pues tendrías que sacarlo de ahí, ¿sí o no? Y para eso, ¿qué tendrías que hacer? No pasó nada, sigue siendo el producto 1, ¿sí o no? Pero tu exponente inicial es un x más 1. Por la forma de la expresión, esto debe ser tendencia hacia el valor. Y ahora aquí me quedaría solamente e elevado al límite de 3x más 3 sobre x. ¿Tienen el mismo grado, sí o no? Recuerda que el x tiende a infinito. ¿Cuánto sería? 3. El límite de esta expresión es EQ. Pero ya estamos utilizando estas propiedades diferentes. Imagínate que esta es una recta asintótica vertical. Vayamos al plano concreto. Imagínense que usted viene en su auto por aquí, 3 ruedas. Cuando está a una distancia, intenta frenar, pero este es un vacío, ¿se ve? ¿Qué haces? Gira, ¿sí o no? Tratando de evitar esto en la idea del infinito, ¿sí? Entonces tú vas a tratar de nunca ingresar ahí, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la idea de una cifra. Pero ¿qué pasaría si, bueno,
si yo cruzo muero, obviamente, pero ¿qué pasaría si en caso de yo cruzase eso y si pasase, no existiría esa limitación? Vamos a ver que, si bien es cierto, cuando alguien te dice la asíntota es una frontera y como tú observarás aquí, Claro. no lo va a cortar. Sin embargo, también ese es un mito porque hay funciones que escapan un poco a eso. Imagínate que parte de mi función acá tenga una asíntota por aquí, este es una asíntota por acá y por acá me hace esto. Si yo digo que es asintótico en todo el dominio y sin embargo por acá sí lo cruza. Y vamos a ver gráficas. Pero quizás no en parte del dominio, ¿no? Porque en este tramo sigue siendo invariable la idea de que pueda cortar. Pero aquí salimos un poco del esquema. Ahorita empezamos a ver esa parte. Al infinito, es decir, no has podido generar un valor particular, ¿no? Porque decir que el resultado de eso sale infinito, no sé cómo aprecias la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Infinito. No has dicho nada. Llega al infinito, a ver. Más allá. Más allá del infinito. A ver, Angelito, ahora vamos a ver gráfica de funciones. Funciones racionales. Y aquí nos debe ayudar un poco la idea de los límites. Funciones racionales vamos a poner. Bueno, por lo menos. A ver. El concepto de asíntota ya lo hemos comentado por ahí. Y veremos entonces que el caso de una asíntota vertical solamente se obtiene cuando el denominador lo igualas a 0. O sea, las asíntotas verticales solamente se obtienen del denominador de la expresión, que son los valores que no son parte del dominio. Mi estimado que estás allá al fondo, ¿cómo obtenemos las asíntotas verticales? Con Ruffini, ¿no? Han hecho el verano pasado, el anterior y el próximo. Lo veo. Ya. Y en el caso de una asíntota vertical solamente hay que igualar el denominador a 0. Y luego lo que vamos a analizar es el límite de la función, que ya sabemos que me va a llevar hacia un más menos infinito. Me puede llevar al más infinito o al menos infinito. ¿Está bien? Cuando x tiende a un valor a. En el caso de una asíntota horizontal, lo que vamos a observar es que el límite de nuestra función, cuando x tiende al más menos infinito, más bien nos debe llevar hacia un valor a. Entonces, y igual al valor a viene a ser nuestra recta asíntota horizontal. Veamos un ejemplo sencillo. A ver. Vamos a graficar esta función. X cuadrado sobre x cuadrado menos 4. A ver, yo sé que tú puedes buscar los intersectos. Recuerda que es
A ver, ¿qué pasa si equivale a 0? Tabulamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo igualamos a 0? Estamos intersectando a uno de los ejes. Pero eso que ya es parte de tu cultura previa, ahora se va a ver reforzado por la idea de buscar asíntotas. ¿Cómo voy a buscar asíntotas verticales? Muy simple. El denominador lo igualas a 0. Entonces significa de que x podría ser 2. Ojo, no estamos diciendo de que esto sea dominio, ¿eh? Estamos diciendo que rectas verticales van a ser las asintóticas. Entonces, como acá tenemos, aprovechemos esta gráfica. No confundir. El valor menos 2 se encuentra aquí, es decir, sobre la recta vertical x igual a menos 2 y sobre la recta vertical x igual a 2 tenemos asíntotas verticales. ¿Está bien? Se supone que la función no puede cruzar, entre comillas decimos eso, no puede cruzar por acá. Ya, ahora, ¿de qué me sirve que yo haya podido identificar las asíntotas? Tener esa referencia, pero algo más. Se supone que si tú analizas un poco la función, te preguntarías, bueno, y si vengo por acá, la gran pregunta es, ¿hacia dónde me voy? ¿Y allá? ¿O hacia acá? ¿Sí o no? ¿O puedes ir a ambos lados? Se supone que hay que ver eso. Y entonces ahí es donde el límite me debe ayudar. Asíntotas verticales en x2 y x menos 2. Vamos a tener que analizar el comportamiento sobre esta parte. Sería el límite de x cuadrado sobre x cuadrado menos 4 cuando x tiende a 2. Vamos primero por la izquierda, ¿no? Para ir en orden. Y entonces, tú en los libros vas a encontrar que algunos hacen la construcción de todo esto basándose en que x es menor que, perdón, acá es menos 2, ¿no? Basándose en que x es menor que menos 2, la izquierda. Nosotros vamos a hacer algo diferente. Asume un valor de prueba. Un valor de prueba que esté muy próximo a menos 2 por la izquierda. O no me tome valores enteros, por favor. Menos 1.9. ¿A la izquierda de menos 2? Entonces vamos a trabajar con menos 2.1. ¿Está bien? Es más, ni siquiera quiero la parte de cálculo numérico. Me bastaría con el signo. Menos 2.1 al cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo. Esto sería 441, ¿no? Positivo, en todo caso hubiera puesto. Acá esto sería 4.41 menos 4. 0,21. El resultado de esto no me interesa el signo, positivo. ¿Está bien? Si el signo, ¿no? Si el resultado de la operación es positiva, quiere decir que se va al finito positivo. Si hubiera sido negativo, entonces quiere decir que de este lado yo la gráfica lo debo ver más o menos así. Ahora debo analizar el límite cuando x tiende a menos 2, pero por la derecha. Y entonces búscame un valor de prueba, por favor. ¿Ahí sí sería el que me decías? A la izquierda de menos 2 sería menos 1.9. Lo mismo. 1.9 al cuadrado, 3.61 positivo. 3.61 menos 4
negativo ya. Ni siquiera estoy preguntando por el resultado. Positivo entre negativo. Entonces quiere decir que cuando te aproximas a menos 2 por la derecha, tiene que ser así. Se va al menos infinito. Ya, ese con x igual a 2. Ahora vamos con, perdón, x igual a menos 2. Ahora vamos con x igual a 2. Lo mismo. Si tienes 10 rectas asintóticas verticales, pues tienes que analizar los 10 puntos. Tú dirás, pero siempre me va a salir positivo o negativo. Momento, podría ser ambos positivos. Si aquí no dice que de repente vaya así, o hacia al menos infinito. O sea, no creo que sea mucho esfuerzo el darle un valor de prueba y que solamente calculemos el signo. Sobre la recta x igual a 2, límite de la expresión. Un valor de prueba, 1, 1.9. 1.9. Recuerda dar un valor, una décima antes por lo menos, ¿ya? No un entero antes, porque muchas cosas pueden pasar en todo ese intervalo. A ver, eso sería positivo, ¿sí o no? 3.61. Y acá sería negativo. Menos 4 es menos 0.39, si no estoy mal. Negativo. Quiere decir que cuando se aproxima a 2 por la izquierda, hacia abajo. Y cuando me aproximo a 2 por la derecha, 2.1, ¿suficiente? A ver, vamos a hacerlo más simple. Positivo. Esto sería positivo también, ¿sí o no? 441 menos 4. Entonces de este lado tiende a irse para allá. Pero hasta ahí todavía es algo vago, porque no sabemos exactamente cómo es esta parte. Pero sabemos que de este lado va a irse hacia arriba, aquí se va hacia abajo y de este lado hacia arriba. Ya. Entonces, como hay asíntotas verticales, puede que también tengamos asíntotas horizontales. Asíntota horizontal. ¿Cuál va a ser la idea? Debemos hallar el límite de la función cuando x tiende hacia el infinito. Este límite lo hemos visto, lo acabo de borrar, la teoría previa, ¿sí o no? Límite cuando x tiende al infinito y hemos visto 3 situaciones. No creo que vas a perder tiempo calculando un límite acá. El límite sería 1. Tienen el mismo grado, solamente hay que dividir sus coeficientes principales. Bien. ¿Qué significa? Entonces que la recta horizontal sería y igual a 1. O sea que aquí ahí debo tener una recta asintótica en la horizontal. Allá, pero tú dices, bueno, ¿y qué pasa por acá o por acá? Simple, tabulación. No puedes renunciar a lo que ya sabes. ¿Podemos tabular, sí o no? Por ejemplo, a ver, si hago tabulación, cuando x vale 0, porque si es un dominio, 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto valdría la función? 0, allá. Tiene que pasar por aquí, ¿sí o no? No sé, me parece que debe ser más o menos así. Se supone que tabulamos unos datos más. Si tabulas
con valores que superen a 3, 4. Y de seguro que cuando tomas valores aquí a la izquierda del menos 2 también vas a tener esto. ¿Cómo lo presentas en álgebra? El tabulo, ¿no? Ah, porque nos quedamos solamente con esta idea. Entonces hay que tomar valores que estén en este dominio, en ese Tiene que segmento. coincidir. Una opción es tomar el 0, por ejemplo, ¿no? X0. Pero también podríamos tomar x igual a menos 1. O x igual a... Tú vas a tener tu nube de puntos. No, yo me pregunto, por ejemplo, Y quedé con esto. sí, quedó con... Ajá. Nada más. Ya. Pero no tengo nada de esta parte. No hay nada, sí. Entonces se me ocurrió tabular. Lo que algunas veces han hecho cuando graficábamos funciones. Entonces le voy dando los valores que tengo acá, ¿no? Menos 1.5, menos 1, menos 1 medio, el 0. Ya. Ahí solamente he puesto un punto. Puedes hacer la tabla con más puntos. Y con esa nube de puntos, lo que haces es trazar lo mejor posible. Porque no tienes una cuadrícula. Claro. Con esa nube de puntos trazo lo mejor que... Cuando x tiende al infinito, Sí, no. debe ser 0. ¿Cuánto sería este límite entonces? Un octavo, ¡ah, qué bien! Uno. ¿Dónde está el coeficiente principal? No es el que está adelante, por si acaso. ¿Ah? Uno. 1, ¿cierto? Claro, no. ¿Y eso por qué? Ah? Propiedad. Propiedad. Cuando tienen el mismo grado, solamente se dividen los coeficientes. Pero el caso es de que x tiende al infinito. Propiedad. Y si esto fuera cúbico, A ver, no sé. ¿cuánto sería el resultado ahí? 0. Infinito. Infinito. Numerador mayor grado al infinito. Y si esto fuera así, ahí sí tendríamos 0, ¿cierto? Bueno, aparte de tu examen. Acá también tendríamos otro 0. Bueno, pero yo la puedo mejorar cada semestre.